2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy la maestra Mary Muñoz del área de física de sexto de secundaria. Hoy continuaremos con el tema de electrostática como fenómeno de la naturaleza para conocer la intensidad del campo eléctrico. Empezamos. A través del siguiente material demostraremos una experiencia práctica. El campo eléctrico está formado por líneas de fuerza que recorren la unidad positiva de carga eléctrica, y estas líneas forman los aspectos eléctricos o campos magnéticos. ¿Pero qué son los campos magnéticos? Es un campo de fuerza que se genera como consecuencia del movimiento de las cargas eléctricas. Para una mejor comprensión, iniciaremos una experiencia práctica sobre el campo magnético. Materiales que vamos a utilizar para esta práctica son 2 imanes, limaduras de hierro y una hoja de papel bond. Vamos con el primer experimento. Vamos a realizar la práctica con polos diferentes. Ubicamos los imanes frente a frente. Comprobamos que los polos diferentes, acercándose un imán al otro, se unieron, se atrayeron. Eso significa que la configuración es la correcta, polos diferentes. Lo siguiente que vamos a realizar es separar los imanes a una distancia prudente. Una vez que ya lo tenemos separados, vamos a ubicar sobre ellos la hoja de papel bond. De esta manera. Luego, sobre la hoja de papel bond ubicaremos limaduras de hierro. Empezamos a esparcir sobre la hoja. Recuerden esparcirlo sobre toda la hoja y también sobre los imanes para obtener un buen experimento. Muy bien, hemos terminado de esparcir y tenemos el primer experimento. Automáticamente se nos generan las líneas de campo magnético. Recordemos que esta línea de campo magnético no son visibles a simple vista, entonces necesitamos la ayuda de las limaduras para poder simular estas líneas. Podemos agitar un poco la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Tenemos nuestro resultado. Vemos que las líneas de campo magnético salen de un polo e intentan ingresar a otro polo. No se olviden que esto sucede en polos diferentes. Procedemos ahora con el segundo experimento, polos iguales. Ubicamos los imanes en la hoja de papel bond. Vamos a comprobar si la configuración es la correcta. Ubicamos un imán al otro y en este caso se repele. Eso significa que la configuración será la adecuada. Nuevamente ubicamos los imanes a una distancia prudente y ubicamos la hoja de papel bond sobre los imanes. Vamos a esparcir las limaduras de hierro sobre la hoja. Intentemos que abarque la mayor parte de la hoja las limaduras de hierro para obtener un mejor resultado. Terminamos de esparcir las limaduras y ya tenemos el resultado del segundo experimento de polos iguales. Podemos agitar la hoja de papel bond para que el experimento se visualice de mejor manera. Si nos damos cuenta, las limaduras tienden a repelarse. En ningún instante trata de ingresar de un polo hasta el otro polo, más bien intenta esparcirse hacia diferente dirección. Finalmente demostramos la diferencia entre polos diferentes y polos iguales. Una vez finalizada la práctica de experimentación del campo magnético, analicemos un poco acerca de las cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas
y es la responsable de la fuerza de interacción entre estas. Al hablar de las partículas subatómicas, nos referimos a los protones y a los electrones, tal como se muestra en la figura. Tenemos la opción un pequeño grafito, donde representamos a un protón, que está de color rojo, y un electrón de color naranja. Estas dos partículas subatómicas van a tener una carga, de este caso, el protón tendrá carga eléctrica positiva y el electrón a su vez tendrá carga eléctrica negativa. Volviendo entonces a lo que es el campo magnético, podemos tener una idea más clara acerca de su definición. Analicemos la siguiente partícula subatómica en este caso. Supongamos que esta partícula subatómica se encuentra estática en una sola posición. Como consecuencia de algún fenómeno, este electrón comienza a desplazarse, es decir, se mueve hacia otra posición. Se va a generar el campo magnético, concluyendo entonces que el campo magnético se produce o se genera cuando una partícula subatómica empieza a moverse, empieza a desplazarse y toma en cuenta también que existe movimiento de cargas, tal como se definió el campo magnético. Ahora vamos a estudiar el campo magnético generado por los imanes en la experiencia práctica. Como definición, el imán es un cuerpo dispositivo con un magnetismo significativo. Recordemos que magnetismo es la capacidad de un cuerpo de atraer o repeler ciertos objetos. Tenemos en la imagen un pequeño grafito de un imán. El imán está compuesto de polos. En este caso se le denomina polo norte al color rojo y polo sur al color azul. Cuando un imán tiene dos polos también se le conoce como dipolo. Se genera el campo magnético utilizando los imanes. Cuando dos imanes tienen polos diferentes, estos se atraen entre sí, tal y como se observó en la experiencia práctica. Como se observa en la gráfica, se generan unas líneas, como se observó en la experiencia de las prácticas de los imanes. Estas se denominan líneas de campo magnético. Es ahí donde estamos creando o generando una fuerza de campo magnético. Podemos apreciar también que siempre las líneas de campo magnético saldrán del polo norte hacia el polo sur, como indican las flechas. En cambio, cuando dos imanes tienen polos iguales, se repelen entre sí. En la siguiente gráfica vemos dos imanes con el mismo polo. ¿Qué pasa con las líneas de campo magnético? Bueno, estas líneas tienden a separarse, tratarán de no unirse. Pasaría lo mismo si los imanes fueran de polo sur y polo sur. Aquí tenemos ya las dos gráficas que anteriormente se explicó, demostrando la intensidad del campo eléctrico generado por una fuerza de líneas que se realizó en la experiencia práctica con los imanes, con polos diferentes que se atraen y polos iguales se repelan. La intensidad del campo eléctrico es una magnitud física vectorial que expresa la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba ubicada en el campo. La intensidad del campo eléctrico se define como el cociente de la fuerza eléctrica entre la carga eléctrica de prueba, donde la fuerza es un vector y la carga es un escalar. El campo eléctrico es también un vector que tendrá la dirección de fuerza si la carga es positiva y la dirección contraria si la carga es negativa. Ahora, para que puedas ampliar tus conocimientos, te invito a que puedas visitar la plataforma del Ministerio de Educación. Hasta la próxima. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.